Una historia real que emerge de las sombras de la dictadura brasileña, dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres. Aún estoy aquí, no solo ha conquistado al público, sino que también ha sido reconocida con 3 nominaciones al Oscar. La película nos transporta al Brasil de los años 70, en plena dictadura militar. Sigue la vida de la familia Paiva tras la desaparición forzada de su esposo, el exdiputado Rubén Paiva. Eunice enfrenta la ardua tarea de mantener a sus 5 hijos mientras busca incansablemente respuestas sobre el paradero de su marido. Una narrativa que, sin mostrar violencia explícita, logra impactar profundamente al espectador. Hola amigos y amigas, bienvenidos sean todos una vez más a este canal. Y hoy les voy a comentar acerca de una interesante película que está haciendo bastante ruido. Se trata de Aún estoy aquí, una película brasileña. Y antes de comenzar, no olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y ahora sí, comencemos. Uno de los puntos más destacables de la cinta es que logra capturar la oscura era del régimen militar en Brasil de 1971. Esto lo hace a través de las vidas de una familia. Un asunto tenebroso, el de la pérdida definitiva del paraíso para esta familia. Walter Salles demuestra una vez más su maestría al abordar temas históricos con una sensibilidad única. Su dirección en Aún estoy aquí es sencillamente impecable, destacando la vida íntima de una familia rota por la dictadura, cosa que no es nada nuevo para Latinoamérica. Esta cinta logra sumergir al espectador en la cotidianidad de la familia Paiva, haciendo palpable su dolor y resiliencia. Pero sin lugar a dudas, el músculo dramático que exige Fernanda Torres es uno de los puntos más destacados de esta película. Su capacidad para transmitir el dolor, la fortaleza y la determinación de una madre que lucha contra la adversidad es verdaderamente conmovedora. Hay escenas que carecen de diálogo, pero esto no es una debilidad, al contrario. Fernanda Torres llena cada silencio con su expresión, con su presencia y su mirada cargada de un significado. Más allá de narrar una historia particular, Aún estoy aquí sirve como un espejo de la realidad latinoamericana. La película aborda la represión política y la lucha incansable por la justicia, temas que lamentablemente siguen siendo relevantes en la región. Logra impactar emocionalmente al público, relevando la deshumanización inherente a los regímenes totalitarios. Aunque se basa en hechos reales, la película está cargada de simbolismo. No solo muestra la lucha de una mujer, sino el reflejo de un pueblo. Trabajadores educados, familias, cálidos, pero muchas veces secuestrados por regímenes opresores de derecha o izquierda. Nos recuerda que el latinoamericano no es un delincuente, un narcotraficante o una trabajadora sexual, como algunos medios nos quieren vender. Esa es una minoría. La mayoría son víctimas de la inseguridad, la injusticia y el autoritarismo de sus gobiernos. Sin embargo, seguimos luchando, ya sea dentro de nuestro país o en el exilio. La mayoría son víctimas de la inseguridad, la injusticia y el autoritarismo de sus gobiernos. Sin embargo, siguen luchando, ya sea dentro de su país o desde el exilio. Según Rotten Tomatoes, la película tiene un 97%, tanto en la crítica especializada como la audiencia. Y por supuesto no es para menos. Aún estoy aquí es cine en su máxima expresión.
Para mi opinión particular, esta película es una manito arriba y muy sólida. Yo le daría un 8.5 de 10. Una historia conmovedora, una dirección impecable y una actuación inolvidable. Y te pregunto, ¿has tenido la oportunidad de ver Aún estoy aquí? Pues no pierdas más el tiempo, te la recomiendo. Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios, déjame saber si la miraste o si estás dispuesto o dispuesta a disfrutar de esta joya de arte. Y si disfrutas de análisis cinematográficos profundos, te invito a suscribirte a este canal, regálame un like y sígueme en el resto de mis redes sociales. Hasta la próxima, bye.